Buenas tardes, soy su profesor Jorge Valdebenito. Creé esta presentación breve, ¿cierto? Pero muy importante para resumir, para darles a conocer los objetivos más importantes de la unidad uno, ¿cierto? De la clase de filosofía. Espero que todos y todas se encuentren excelente, que sus familias estén muy bien, que cada uno esté cuidando, ¿cierto?, su vida, sabiendo de lo vulnerable que es el humano, ¿cierto? En este tema de la enfermedad, en este tema de una pandemia, en este tema de la salud, ¿cierto? Es súper importante saberse vulnerable eh, en estos tiempos, ¿cierto?, tan complejos. Mi misión es poder presentarles esta muy humilde presentación, ¿cierto? Espero mi voz no sea un desagrado para cada uno de ustedes, ¿cierto? Pero hay que hacerlo, el teletrabajo lo pide, ¿cierto? El colegio se motiva para usted, ¿cierto? Los profesores nos motivamos para poder hacer este tipo de trabajo, ¿cierto? Aprendemos, ocupamos herramientas que nos permite nuestra contemporaneidad. Y además, ¿cierto? Es importante eh, conversar, ¿cierto? Hablar. Bueno, ahora estoy hablando con un computador, pero sé que muchos van a poner oídos, ¿cierto? Y van a ver esta presentación gracias a Genial y, ¿cierto? Una aplicación muy sofisticada, muy bonita. Ojalá ustedes también la puedan llegar a conocer, la puedan ocupar y, ¿por qué no crear cosas, presentaciones, infografía, videos, la cual, ¿cierto? Siempre es importante ir actualizado o conocer herramientas que nos posibiliten nuestro quehacer diario. Bien, cuarto año medio A, filosofía, saludarlos nuevamente. Primero que todo, enviar un afectuoso saludo al cuarto año medio de nuestro colegio Jim Florida Talca. Entregarles mucho ánimo y motivación en este complejo 2020 que nos tiene a todos ahí en la incertidumbre, pero que vamos de a poco. Abrazos a la distancia, empecemos. Contenido, conceptos. La unidad uno, ¿cierto? Filosofía. El tema principal, ¿cierto? Es el valor y lugar de la filosofía, ¿ya? Su utilidad o inutilidad en nuestros tiempos contemporáneos, ¿ya? Los conceptos en la crítica, palabra pero más que fundamental en esta asignatura. La sociedad, hoy en día, nuestra sociedad, el mundo contemporáneo, el valor y el sentido y utilidad, ¿ya? Que van muy emparejados, esa es la palabra, ¿ya? Y aquí usted está ahí en la búsqueda, en la búsqueda. Actividad, tema principal, nombre de la unidad o nombre principal del tema. El valor de la filosofía en la sociedad contemporánea, siglo XXI, 2, casi ya 3. No, el valor de la filosofía en la sociedad contemporánea. Me permito hacer unos bromas de repente, pero son muy fomes, pero es para que así podamos ir llevando esto del teletrabajo de la mejor manera. Lo voy a hacer muy breve, ya, así que para que tenga mucho oído y mucho ojo a la presentación. ¿Cuál es el principal objetivo de este trabajo, de este teletrabajo, de estas imágenes? Es analizar críticamente el valor de la filosofía y la sociedad actual. O sea, si sirve, no sirve, qué tan importante es, qué finalidad cumple, cuál es el objetivo, cuál es el tema radical, para qué nos sirve esta cosa, ¿ya? En su vida cotidiana, y así usted poder generar un breve ensayo, ¿cierto? De unas 15 hojas, no, de unas 10, no, de unas 5 hojas, algo breve, ¿cierto? Ahí lo iremos, se irá presentado en su apoyo escrito, ¿ya? La pauta de evaluación, ¿cierto? El apoyo, cómo usted tiene que desarrollar un ensayo, breve pero significativo siempre, ¿cierto? Y donde usted fundamenta su opinión personal. Los ensayos apuntan a eso, principalmente que todos podamos argumentar, ¿cierto?, de algunas ideas claves, nuestra idea, nuestro ser. Donde uno escribe, plasma todo lo que uno es. Así que analizar críticamente el valor de la filosofía y la sociedad actual a partir de su vida cotidiana.
Objetivos: explicar los alcances, límites y fines del quehacer filosófico, considerando sus aportes al conocimiento y a la acción, así como su relación con otras disciplinas y formas del saber. Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. O sea, aquí, en este segundo objetivo, aquí está todo. ¿Ya? Yo le voy a plantear un par de preguntas y usted ya va a elaborar una visión personal de un problema filosófico. Después usted va a tener que leer algunos textos, por eso a partir de algunos textos de filósofos. Y después de reconstruir o construir desde sus fundamentos un cuestionamiento a esos filósofos, sé que lo logra entender claro, y plantear nuevos puntos de vista. O sea, va a haber, va a haber tarea. Antes que todo, presentar una breve retroalimentación, ojalá sea de su agrado, ojalá pueda darle un buen uso a esto, ¿cierto? Es importante que usted plantee, eh, vayamos un poquito hacia atrás, ¿cierto? Y recordemos lo importante de las guías anteriores, ¿cierto? Que aquí se resumen en lo importante o de dónde nace la filosofía, ¿cierto? Y cuáles son sus orígenes. Muy breves, los voy a leer y quizá una pequeña reflexión por punto. Recordar que la actitud principal que pide la filosofía es el asombro, como una disposición, un sentir, un querer que despierta el pensamiento filosófico. Se destaca la idea del asombro como condición del filosofar, dado que pone en duda aquello que parece natural. A veces creemos que existen las cosas porque sí, pero es importante que uno al filosofar, ¿cierto?, ponga en duda alguna cosa. Identifique el asombro como una disposición que lleva el pensamiento más allá de las explicaciones existentes frente a ciertos fenómenos. O sea que nuestra disposición al asombro, ¿cierto?, vaya más allá de lo que se proporciona como una explicación, sino que también nosotros podamos comprender, ¿cierto?, nuestro asombro, generar nuestras propias filosofías, ¿cierto?, nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Comprender el inicio de la filosofía como el paso del mitos al logos es como lo más crucial, lo más repetitivo con respecto a la filosofía, ¿cierto? Y a su estudio, en cual se plantea el paso, el traspaso, el puente, la unión, la evolución, la digievolución, no, la evolución, ¿cierto? Del paso al mito al logos como una clara superación del mito por parte de la filosofía. O sea, la filosofía supera el mito, ¿cierto?, en algunos aspectos que vamos a ir mencionando un poquito más adelante. Hay un cambio de concepción en la nueva forma de explicación. Aquí hay una evolución, ¿cierto? También es cierto que la filosofía no supuso la eliminación del mito, puesto que ambos convivieron durante mucho tiempo, o sea, ambos eran lo mismo, ¿ya? Pero en un momento dado, ¿cierto?, las personas se dieron cuenta de que el mito ya no daba la seguridad o no daba la exactitud o no daba tranquilidad a sus almas, ¿ya? Entonces empezaron a hacer otro tipo de acciones, ¿ya? Los aspectos más débiles del mito desde su perspectiva práctica era y aquí vemos por qué el mito dejó de ser tan importante y pasó el logos, ¿ya? Su concepción arbitraria, su caótica, irregular de los acontecimientos, su visión caótica, irregular, lo que decían los mitos no correspondía ya a los fenómenos naturales, por ejemplo. Con una visión así de las cosas no se pueden predecir o prever los acontecimientos, o sea, la idea era que ya empecemos a conocer nuestro mundo y el mito ya no nos permitía eso. Y la parte 2 de esta pequeña retroalimentación es que usted recuerde el tema de los presocráticos, ¿cierto? Y los presocráticos, que usted enumeró una tabla donde aparecían muchos nombres muy raros, ¿cierto? Y ellos iban a ser importantes en este momento. ¿Por qué? Porque la aplicación racional apareció por una serie de incongruencias propias del mito, pero también intervienen otros factores que facilitaron su aparición. El contacto con otros pueblos, la ausencia de textos sagrados y de estructura y organismos religiosos. O sea, no había una eclesiología, ¿cierto?, con respecto a la religión. La religión existía nomás por existir y vamos dándole con los dioses, pero no había un orden, no había una jerarquización, no había un devenir, sino que existían nomás y con eso queremos construir el mundo, pero no era tan fácil. Y la posibilidad de cotejar las ideas del mito con la experiencia y la circunstancia política. O sea, el mito ya se podía comparar con algunas cosas prácticas, experiencias, fenómenos, ¿cierto? Y no había relación, no había ya orden, no había, no, como que uno no encontraba sentido. Entonces pasa el logos
a la punta, en este caso, al primer lugar. O sea, la evolución del mito es el logos. La filosofía y o razón. Son todos ellos términos sinónimos para nosotros. Como hemos venido viendo, la explicación racional no atiende a fuerzas exteriores de las cosas, a un mundo divino de héroes, sino que busca razones internas, causas, leyes que den razón de lo que ocurre, plasmadas en categorías abstractas. Es un tipo de explicación abierta. Aquí no se habla del sí y el no. Aquí se habla de algo argumentado, de algo dicho, de algo argumentado en el sentido de reflexionar, de filosofar, de pensar mi respuesta y no de solamente decir sí o no. Como en la PSU, por ejemplo, cuando uno marca un mente así como 2 más 2, 5, 6, 8, 10, 4, 4, marco, listo, una razón, hay una respuesta cerrada. Acá no, la explicación siempre es abierta, es algo que se puede ir modificando a través del tiempo, a través de la vida, a través de los datos que me entregue la realidad, los datos que me entregue la sociedad, los datos que me entrega hasta mí mismo yo. ¿Ya? Y finalmente la explicación racional pretende ser una nueva forma de acercarse al mundo, que alcance objetividad. Por lo mismo en la acta anterior, de cierto, decía que nosotros es una visión de que las cosas quieren ser más predecibles o preverlas, ¿ya? Y el mito no promocionaba eso, pero sí la racionalidad lo va a permitir porque ya empieza el tema de la investigación sistemática de los fenómenos naturales. Así que es súper importante captar eso. Y eso, retroalimentación, súper importante, captar que el origen de la filosofía tiene un... Porque sí, hay algo que ocurrió, ¿cierto? Hay algo objetivo que se desarrolló en esos tiempos y es importante vislumbrarlo, ¿ya? Seguimos. Tema principal ya, ahora vamos a tomar el tema conciso, el que nos convoca, ¿ya? Eh, tema uno, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad de hacer filosofía en la actualidad? Esa es la pregunta crucial. ¿Cuál es la finalidad de hacer filosofía en la actualidad? ¿Ya? Hay una, Esa es una muy buena pregunta. Nos cuestionamos inmediatamente cuál es la finalidad. ¿Tiene un fin la filosofía? ¿Tiene un objetivo principal? ¿Por qué tenemos que hacer filosofía hoy en cuarto año y medio del 2020, el año 2020? ¿Por qué no mejor no hacemos, no sé, virología, por ejemplo, el tema de la pandemia? Queríamos saber que existía todo esto, pero todo tiene un porqué. Entonces aquí vamos a tratar de ver un texto breve, ¿cierto? Para que comprender más o menos por qué la filosofía tiene una finalidad hoy en la actualidad o por qué siempre ha tenido una finalidad. Y nos vamos a centrar en Michel Foucault, que es un pensador francés, ¿cierto? Del siglo pasado, recién nomás, y que el tipo era muy seco, era muy importante, todavía lo sigue siendo, existen libros, pero a rabiar, muy buenos de Michel Foucault, ¿cierto? Él era un pensador súper versátil, ¿cierto? Y que en uno de sus textos, ¿cierto? Que se llama Más allá del estructuralismo y la hermenéutica, ¿ya? Él propone un tema o un planteamiento de cómo la filosofía entrega una finalidad o tiene una finalidad en su quehacer, ¿ya? Michel Foucault es un estructuralista, o sea, su corriente de pensamiento filosófico, ahí está su aporte filosófico, es el estructuralismo. O sea, él plantea de que nosotros vivimos en estructuras de poder en todo tiempo y lugar, ¿ya? La sociedad, el poder en sí mismo nos ha vinculado a una estructura de la cual no podemos arrancar aunque queramos. Pero de alguna otra forma nos entrega algunas vertientes como para poder salir de eso. Veamos qué nos dice. Texto, Michel Foucault. Cuando en 1784 Kant, o sea, Immanuel Kant, preguntaba, ¿qué es la ilustración? Quería decir, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Qué ocurrirá con nosotros? ¿Qué es este mundo, esta época, este preciso momento en el cual estamos viviendo? Pero Kant se preguntaba a sí mismo, ¿qué somos en un momento histórico preciso? Vamos viendo ahí un poco de finalidad, ¿cierto? Mira qué entretenido lo que nos propone Foucault. Foucault
analiza a Kant, uno de los pensadores más importantes de la filosofía en toda época, en toda era. ¿Ya? Kant propone o escribe el texto ¿qué es, qué es la ilustración? Que es uno de sus textos más importantes, muy breve y muy bonito, ¿ya? En donde propone, ¿cierto?, la importancia del ilustrarse, de salir de la minoría de edad, dice Kant. O sea, cuando uno sale de la minoría de edad es porque uno es capaz de poder solventarse a sí mismo, no solo a nivel económico, sino que a nivel experiencial, a nivel autonomía, a nivel intelectual, a nivel de poder decidir por sí mismo. ¿Ya? Entonces, aquí Foucault dice que Kant, al preguntarse eso, nos está preguntando qué es este mundo, qué es esta época, este preciso momento, qué somos, qué somos, qué somos, qué era Kant en ese momento. La cuestión de Kant se nos aparece como un análisis tanto de nosotros mismos como de nuestro presente. ¿Ya? Pero la tarea del filósofo como analista crítico de nuestro mundo es algo cada vez más y más importante. Quizá el más importante de todos los problemas filosóficos es el problema del tiempo presente y de lo que somos en este preciso momento. Quizás el objetivo más importante de nuestros días es descubrir lo que somos, pero para rechazarlo. Mira qué crucial esto es como que tenéis que conocer, te dice, tenemos que descubrir lo que somos, pero tenemos que, al descubrir eso, lo que somos hoy en día, en este momento, en este año 2020, tenemos que rechazarlo. ¿Por qué una persona no diría, oye, conócete a ti mismo para que después lo rechaces? Sigamos. Tenemos que imaginar y construir lo que podría liberarnos de esta especie de política de doble ligadura, que es la individualización y totalización simultánea de las estructuras de poder. La conclusión podría ser que el problema político, ético, social, filosófico de nuestros días no sea tratar de liberar al individuo de las instituciones del Estado, sino de liberar a ambos del Estado y del tipo de individualización que se vincula con el Estado. Tenemos que promover nuevas formas de subjetividad a través de esta especie de individualidad que nos ha sido impuesta por varios siglos. Qué tremendo, te dice que nosotros, ¿cierto? Nosotros, aquí nos dice nosotros en nuestro presente, ¿cierto? Somos súper importantes, ¿cierto? Es descubrir lo que somos, mira, pero para rechazarlo. ¿Por qué para rechazarlo? Porque en esta especie de individualidad nos ha sido impuesta, o nuestra forma de vida nos ha sido impuesta a través de siglos y no nos hemos dado cuenta. O si no hemos dado cuenta no nos importa. O si no nos hemos dado cuenta, el ser humano vive muy a futuro siempre, pensando en otras cosas y no en el tiempo que debería pensarlo y vivirlo. ¿Ya? Entonces, aquí existen muchas finalidades en este texto con respecto a la filosofía. ¿Qué nos entrega la filosofía? ¿Qué finalidades nos entrega? Nos entrega muchas. El cuestionarnos, ¿cierto? El de analizarnos a nosotros mismos. El qué pasa en nuestro mundo, ver el presente, ¿cierto? Ver el problema del tiempo, el ver el problema, mira, interesante, es el problema del tiempo presente y lo que somos en este preciso momento para poder rechazarlo. Esa idea es genial, es genial. Porque esa idea, sobre todo hoy en día de pandemia, te está diciendo, oye, todo lo que tú eres, todo lo que ha decantado en ti, recházalo para crear nueva subjetividad. Desde tu individualidad, no copiando, sino que desde tu subjetividad crea otra. ¿Para qué? Para analizar nuestro presente. Quizás incluso hasta desde afuera de nosotros. ¿Es una finalidad la filosofía? ¿En qué sentido? La filosofía nos da finalidad, ¿cierto?, a descubrir cosas que nosotros mismos podemos totalizar. O sea, de que nuestra individualidad, nos dice Foucault, puede crear otra subjetividad. Y de esa subjetividad la podemos totalizar y la podemos generar a todos los otros. O la podemos presentar como una nueva forma de vida. Porque estamos tan atrapados en nuestra forma de vida por siglos, ¿cierto? Por siglos, que no nos damos cuenta de lo repetitivo que vivimos.
¿ya? Es una buena finalidad darse cuenta de lo que somos, ¿cierto? Para poder rechazarnos y para poder crear otra subjetividad. Porque la subjetividad es la que nos importa aquí en este momento. ¿Ya? Excelente. Texto de Foucault. Preguntas orientadoras. ¿Cuál es la finalidad de la filosofía según los autores? ¿Qué argumentos entregan para sostener sus afirmaciones? ¿Hasta qué punto estarías de acuerdo con la finalidad de la filosofía según los autores? Pero aquí mejor respondamos lo siguiente. Tu reflexión, contesta de una perspectiva personal. ¿Cuál es la finalidad de hacer filosofía en la actualidad? ¿Para qué serviría hacer filosofía hoy, en este cuarto año medio, en esta vida que tenemos hoy en día vivida? Preguntas orientadoras. Estas preguntas orientadoras son simplemente para que nosotros podamos generar una pequeña reflexión ahora, así como en lo que están escuchando de mi voz, ¿cierto? De lo que leímos anteriormente, de lo que pudimos reflexionar anteriormente, podamos, ¿cierto? Hacer eso, pensarnos. Es súper importante poder pensarnos como individualidad, pero no una individualidad así como que yo me guardo todo para adentro y yo quiero todo para mí, sino que una individualidad única y irrepetible que algo puede hacer en nuestro tiempo, ¿ya? Es súper importante pensar en una finalidad de ese sentido. Antiguamente la finalidad de hacer filosofía era descubrir la virtud, ser virtuoso. Y esa virtud en un momento determinado te iba a llegar a un punto medio, en donde la prudencia iba a ser lo más importante y donde la filosofía o la felicidad iba a ser lo más crucial del ser humano. Entonces existen muchas cosas que uno puede descubrir desde la finalidad de la filosofía, porque por lo que vimos anteriormente en la retroalimentación, la finalidad de la filosofía en ese tiempo, en el tiempo antiguo, ¿cierto? Era descubrir lo... era prever cosas de la naturaleza, nos ayudaba a eso. De ahí nace todo el tema de la ciencia, ¿cierto? Pero en este caso ya estamos en el siglo XX, XXI, XXII, y la filosofía tiene otra finalidad. ¿Y cuál podrá ser? Es súper importante esa pregunta. Reflexionémoslas, mastiquémoslas, no nos estresemos. Estamos solamente aquí planteando ideas, por favor, ya. Así que tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tema 2. Otro tema importante de la filosofía, ¿cierto?, es descubrir su valor. En los contenidos decía, ¿cierto?, cuál es la utilidad o la inutilidad. La finalidad, ¿cierto?, que tiene que ver con eso. Pero también existe el tema del valor de la filosofía. ¿Cuál es el valor de la filosofía en la sociedad contemporánea? Y aquí se propone en un programa, ¿cierto?, pensar algo simple, algo suave, algo que nos va a llevar a, ¿cierto?, a reflexionar más de manera escrita un poquito más adelante, que es la pregunta de por qué tenemos filosofía en cuarto año medio, o por qué en la filosofía de todas las ciencias, ¿cierto?, que ustedes pueden haber tenido, tienen en la malla curricular, ¿cierto?, la filosofía hoy, siglo XXI, XXII, ¿cierto?, año 2020, es dentro de las 6 asignaturas generales, es una de ellas. O sea, ¿por qué la filosofía está ahí? ¿Por qué la filosofía está ahí entre la matemática, el lenguaje, ¿cierto? No, las inglés, por ejemplo. ¿Cuál es la otra? Matemática, lenguaje, biología, la ciencia, ¿cierto? Filosofía, educación física puede ser la otra. ¿Por qué está? ¿Por qué está? ¿Por qué deben enseñar filosofía en los colegios? ¿Sirve de algo? ¿De qué nos sirve? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy día, ahora en adelante, ¿ya? Reflexionemos brevemente junto al siguiente video, el link que está a continuación. Aquí existe un video, un link que usted lo va a tomar, ¿cierto? Lo toma, ¿cierto? Lo pone en su navegador y ve esa pequeña reflexión que hacen ahí la señorita Mónica Rincón y el señor Daniel Matamala en CNN Prime y la relevancia del ramo de filosofía en respecto a que la filosofía hace un año atrás, ¿cierto?, iba a ser sacada del currículum y ahora está dentro de las asignaturas primordiales. ¿Por qué está dentro de las asignaturas primordiales? Es importante que podamos analizar este video, o sea, esa es su tarea, poder ver este video, analizarlo y sacar conclusiones. ¿Cuál va a ser la conclusión que usted va a sacar de ese video, ¿cierto? De esa pregunta, de esa reflexión.
No es mi idea bombardear los contextos, pero sí va a tener que leer algunos, ¿ya? Y la tarea práctica en el tema del apoyo escrito, obviamente va a ir un poquito más explicado lo que está anteriormente, ¿cierto? Pero también va a ir una tarea que, es lo, que va a ser la mitad del apoyo escrito. Me interesa que usted haga un ensayo, ¿ya? Respondiendo a esa pregunta, ¿cuál es el valor y el lugar de la filosofía de la sociedad contemporánea? Desde quizá usted puede tomarse de la pregunta también anterior, que es esta. ¿Debe enseñarse filosofía en los colegios? ¿Y cuál es la idea? Es que usted, desde una pauta que yo le voy a hacer llegar, ¿cierto? En el apoyo escrito, usted pueda sintetizar su posición, sus argumentos que desarrolló al leer los textos seleccionados. O sea, desde lo que usted va a leer, generar una idea, y esa idea, ¿cierto? Quizá usted la pueda agregar en ese ensayo, o quizá tenga usted la facultad, ¿cierto? Del poder del escribir, que es hermoso, y que usted pueda generar, ¿cierto? Una visión personal, considerando perspectivas y conceptos abordados por los filósofos seleccionados. Quizá pueda seleccionar un filósofo y desde ese filósofo usted pueda generar otro tipo de ideas o basarse o argumentar o posicionar o fundamentar o establecer bases, ¿cierto?, de su pensamiento y así poder generar un ensayo. Reflexión personal sobre el lugar que debe tener la filosofía en la educación escolar, ¿cierto? Agregar ese punto sería importante. La pregunta que está anterior también está acá. Y finalmente, experiencias personales e implicancias de la vida cotidiana. O sea, su ensayo tiene que tener estos puntos. Entonces es una tarea que usted tiene que pensarla, reflexionarla y escribirla de la mejor forma posible, por favor. Escribirla en un Word, ¿cierto? Usted tiene los correos, usted puede escribirme, profesor me explica de nuevo el ensayo, pero encantado. Aún así, el trabajo escrito, en el apoyo escrito que va a ir acompañado de este video, usted puede, obviamente, eh, preguntar, ¿cierto? A mi correo, profe, ¿me puede explicar de nuevo el ensayo? La idea es que usted no se complique tanto y solamente vea este video, analice, ¿cierto? Se pregunte si le me quedaron dudas, o profe, me puede dar otro texto, o profe, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Es responder a esta pregunta a modo de ensayo. ¿Cuál es el valor y el lugar de la filosofía en la sociedad contemporánea chilena? Chilena. Y además aquí agregar esto sobre el lugar que debe tener la filosofía en la educación escolar. ¿Por qué no tuvimos filosofía antes? ¿Por qué tiene que ser en cuarto año medio? ¿Es muy difícil? No sé, ¿eh? Uno no hace filosofía cuando está más pequeñito. ¿No lo hacen filosofar aún? Todo ese tipo de preguntas es importante que usted se las plantee desde cuando vea este video, ¿ya? Para que así usted pueda generar un trabajo, ¿cierto? Una tarea práctica. eh, Todo lo que yo le acabo de mencionar, ¿cierto? No es tan complejo. Son preguntas que son en la unidad número uno, en donde uno hace un acercamiento a la filosofía. Así que tampoco es para que usted se estrese, es un acercamiento. Y ahora, si a usted le gusta, le gustó todo esto, maravilloso. Entonces, ¿qué me queda por decirles? Me queda por decirles que por favor visiten la página www.gymflorida.cl porque ahí va a estar toda la información para ustedes, para sus apoderados, a darse cuenta de las fechas, ¿cierto? De entrega, eh, revisar las tablas que están en esa página, ahí la página de nuestro colegio, ¿cierto? Y todo lo que usted necesite, por favor, hacerlo llegar sin ningún inconveniente. Poner la fecha, profe, ya leí, ya vi el video, ya leí el trabajo. Esta es la pregunta. No llegáis a escribir así a la ligera, por favor. Es lo único que le pido. Así que eso, chicos, señoritas, gracias. Espero de todo corazón que esto pase pronto para que volvamos a hacer deporte, para que volvamos a compartir con nuestra familia, salir a pasear, ir a la playa, ir al río, ir a todos lados, ¿cierto? Sin ni una preocupación y que todos podamos de alguna otra forma seguir adelante. Les mando un abrazo gigante. Espero que todo esté lindo. Se cuidan. Adiós.